Carlos Bernal, ya secretario nacional de Aguas, ya está con nosotros y la confusión o lapsus viene por cuanto Rubén Gavilán, es candidato a la prefectura por Sociedad Patriótica en la provincia de Los Ríos y agricultor, tuvo ciertas declaraciones en algunas intervenciones que ha tenido criticando la efectividad de los megaproyectos de control de inundaciones, diciendo o indicando que se ha hecho lo más grande, pero que no se ha hecho las obras colaterales. Por tanto, invitamos entonces a Carlos Bernal para hacer una evaluación de los proyectos de control de inundaciones. Carlos Bernal, buenos días, bienvenido. Y comienzo diciendo, tenemos que separar los proyectos de los que son riego con los que son de control de inundaciones. Nos vamos a concentrar en el tema de control de inundaciones. Tenemos el proyecto Cañar, 39.995 hectáreas recuperadas para riego y 50.126 habitantes protegidos. Bulubulo, 31.823 hectáreas recuperadas para riego y 38.576 habitantes protegidos. Naranjal, 61.347 hectáreas recuperadas para riego y 38.576 habitantes protegidos. Esto da un total de una inversión de 1.115 millones de dólares. A eso habría que incluirle el tema de Daule Vinces, que es riego, Chone Vinces, y Chongón San Vicente también, que es riego. Bueno, pero estos son números dentro de un PowerPoint, dentro de la información que se ha dado a conocer. El tema es qué tan efectivos han estado estos megaproyectos de control de inundaciones. Así es, Carlos. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos siguen a través de la señal de Ecuador TV. Para referirme al señor Gavilanes, pues creo que han sido comentarios muy básicos, carentes totalmente de sustento técnico, por lo cual no voy a referirme a sus comentarios, porque yo creo que dediquémonos a conversar de asuntos que podemos demostrar con bases técnicas. Creo que la Secretaría del Agua y la Empresa Pública del Agua, quienes han ejecutado estos proyectos, lo han hecho en base a una planificación. ¿Y de dónde nace esta planificación? Después del año 97-98 existieron lecciones para el país, existieron una evaluación de pérdidas y entonces las instituciones comenzaron a planificar o a pensar en determinados proyectos que vengan a corregir estas situaciones, ¿no? Y voy a hacer mención a un documento técnico que creo que es el que más compila la situación del año 97-98. Te lo voy a dejar, Carlos. Gracias. Se llama Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno del Niño 97-98. ¿Autoría de qué? Esta autoría de la CEPAL, ¿no? Dice, esta evaluación se realizó con recursos de apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Cooperación Andina de Fomento, CAF. Acoge todo el tema CEPAL y lo publica. Esta es una evaluación del impacto del fenómeno del Niño 97-98. ¿Qué dice? En su página 45, resumen de daños ocasionados por el fenómeno del Niño en miles de millones de dólares, o en millones de dólares, el total nacional fue de 2.869.3 millones de dólares. Esto con un país que tenía un Producto Interno Bruto de cerca de 20.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el país perdió en ese momento cerca de 15% de su Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, aquí viene la responsabilidad de los actos y ejecutar proyectos que efectivamente presten un servicio para tratar de corregir esta situación. Decía el señor Gavilanes en su entrevista que él espera que no se inunde y que hemos construido proyectos y que nos seguimos inundando. Primero, hay que salir de la valoración absurda, porque realmente cae en un absurdo cuando hace este comentario. Yo creo que hay que centrarnos en los sitios que son el área de influencia de estos proyectos y obviamente otras zonas que son propensas a inundaciones y no han sido beneficiadas todavía con proyectos, seguirán teniendo los Entonces, impactos. concentrémonos en esto. A ver, en las zonas de influencia de los proyectos que he indicado, primero, ¿cuántas hectáreas son? Esas hectáreas, ¿cuánto fue la afectación entre el 97 y 98? ¿Y cuál fue la afectación en este último invierno? Perfecto. En este mismo documento tenemos un dato que es bastante catastrófico. El del 97-98 a nivel de país dejó cerca de 650.000 hectáreas devastadas. 650.000 hectáreas devastadas. A nivel nacional, sí. Dentro de las cuales, más de 145.000 estaban en la cuenca del Guayas. Estos proyectos, que en su mayoría se encuentran en la cuenca baja del Guayas, como Bulubulu, Cañar y Naranjal, justamente prevén la mitigación de los efectos en una hectárea similar. Estos son Bulubulu, Cañar y Naranjal, con un hectareaje aproximado de 132.000 hectáreas. Entonces, el área de influencia de estos proyectos, cuando uno los desarrolla, los planifica, los estudia, se marca un área de influencia de estos proyectos, aquí como ustedes la ven en cámara, ¿no? Y dentro de esa área de influencia de 145.000 hectáreas, ¿cuál fue la afectación ahora y cuál fue la afectación antes? Eso le voy a comentar.
Solo para ubicarnos en el espacio, está La Troncal, está Cochancay, está el Cantón Naranjal como tal, Puerto Inca, etcétera, ¿no? La afectación registrada actualmente en este año por un evento fortuito fue de 28 hectáreas. 28 hectáreas. Ahora. Y eso por una manipulación de unas compuertas en el río Naranjal, que luego se tuvo que corregir porque fue un acto prácticamente de vandalismo, que impidió luego a los mismos moradores cerrar las compuertas. Entonces, lo que hay que sopesar realmente aquí, Carlos, es, antes se perdían 145.000 hectáreas y ahora eso está protegido o está con efectos de mitigación, porque aquí también hemos sido muy responsables al momento de comunicar. Hay dos causas para que se produzca la inundación. La una, que es la más violenta, por decirlo así, la que no te avisa, es cuando el río, por ser ríos de montaña, viene esto desde la cordillera con una fuerza, una energía impresionante, se desborda y se va llevando todo a su paso. Ha habido gente anteriormente, pérdida de vidas humanas, se pierden casas, los sistemas de alcantarillado colapsan. En estos casos, todas las ciudades o los cantones o las parroquias que han estado dentro del área de influencia, estos proyectos no han tenido dicha afectación. Vamos por partes para diferenciar. Estos megaproyectos de control de inundaciones protegen la zona rural, no la zona de la parte urbana de lo rural, que eso tiene que ver con el alcantarillado y competencia municipal. Exactamente. Entonces, concentrémonos ahora al tema rural. Con una pequeña aclaración. Sí, por favor. Sí, las ciudades también, estas ciudades que están dentro de aquí, con la inundación provocada por el desbordamiento del río, también se anegaban totalmente. Eso también se está mitigando actualmente, se está protegiendo. Ya, o sea, no desaparecen las contingencias, lo que se hace es mitigar. Sí. Antes las 145.000 hectáreas prácticamente desaparecían, con lo cual no desaparecían las hectáreas, lo que desaparecían eran los cultivos, habían pérdidas económicas, afectaciones a los agricultores, etcétera, etcétera. Hoy, apenas se han afectado, ¿cuánto dices? 28 hectáreas. 28 hectáreas de 145.000. Sí. Ahora, no podemos medir, para poder comparar, tenemos que comparar manzanas con manzanas. La intensidad del niño, el 97-98, no es la misma intensidad de este último invierno. Sí, hay que desmitificar también eso, Carlos y televidentes. Yo ponía un ejemplo para solamente contextualizar lo que es un fenómeno del niño. Primero basándonos en los hechos. Miren lo que ha pasado desde Panamá hasta Argentina. Yo les comentaba que en Panamá están reduciendo el calado de los barcos porque el nivel del mar ha bajado y han tenido que delimitarlo. En Colombia, en Venezuela, en Argentina han tenido en cambio una devastación tremenda, histórica por las inundaciones. En este caso Ecuador, más allá de que categorices o no niño, en determinadas zonas se han registrado lluvias que corresponden a un fenómeno del niño. Entonces, muchas veces nos quedamos en una discusión trivial si es fenómeno del niño o no es fenómeno del niño. El fenómeno, para resumirte, es un acople entre la atmósfera y el mar, y las condiciones marítimas, y eso puede prolongar los efectos de las lluvias. Sin embargo, te voy a poner un ejemplo puntual. El día 26 de febrero, y el 26 de febrero fueron 2 días en que en esta zona se registró una lluvia que tú dices, yo puedo comparar esta lluvia con cualquier lluvia suscitada en fenómenos anteriores. Hicimos los ejercicios, tenemos expertos corriendo modelos matemáticos con cada lluvia de importante magnitud y te voy a mostrar un resultado. Solamente en un día, lo correspondiente al 26 y 29 de febrero. Aquí esta misma área de influencia que la pongo está luego llevada hacia modelos digitales y resulta que en ese día, en Bulubulu, Cañar y Naranjal se hubieran destrozado casi 15.000 hectáreas. Con esa intensidad. Con esa intensidad. Entonces, no somos también demagógicos al decir que siempre en cada evento, cada evento, dependiendo de su magnitud, tiene un impacto. Entonces, correlacionamos una lluvia con determinado impacto. Si mañana aparece una lluvia más fuerte, correremos los mismos modelos y seremos muy responsables en decir, mira, si no existiera con esta lluvia el proyecto, hubiéramos tenido tal afectación. Ramón Gavilán dice, faltan obras colaterales. ¿Cuáles son esas obras colaterales que podrían faltar o obras complementarias? Porque también dice, esto no se articuló con los municipios y las prefecturas. Miren, eso realmente también, como le decía, es totalmente disparatado. Desde la misma concepción de los proyectos se hacen procesos de socialización, se hacen procesos de audiencias con la ciudadanía, se lleva a los municipios. ¿Cómo no coordinar con los municipios si dentro de los procesos de expropiaciones, los llamados a articular para ese tema son los municipios? Uno hace según el catastro municipal, es decir, es imposible hacer un proyecto y que nadie participe, nadie se dé cuenta. La prefectura lo mismo, con la prefectura de Los Ríos, con la prefectura de Cañar, con la prefectura del Guayas, se ha tenido una estrecha vinculación. El señor se ha referido un poco de manera contradictoria, diría yo bastante contradictoria,
al tema del dragado. Aquí, claro, pueden existir o hacer falta acciones colaterales. Yo diría acciones de responsabilidad por parte de agricultores como el señor Rowan Gavilanes, que han sido autoridades en determinados tiempos, se han postulado para ser dignatarios, pero sin embargo toman el caso de la sedimentación como una causa. No, la sedimentación no es una causa, es el efecto. Es el efecto de la deforestación, aguas arriba, de una agricultura que muchas veces no respeta todas estas zonas que no deben ser pues cambiados en su uso de suelo, y luego, claro, te reclaman por quitar los sedimentos o por dragar. Entonces eso carece totalmente de sustento. Gracias, Carlos Bernal. En algún momento hablaremos de esa deforestación y los efectos que tiene en el tema sedimentación de los ríos. Ahí hay que hablar con Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura, por cierto, porque es una realidad. Carlos Bernal, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos.